El Eterno me lo bendiga a todos. Pueden sentarse, amado. Damos pues la bienvenida a todos los que están conectados en este momento por las redes. Y damos la bienvenida a todos a ustedes en este hermoso Shabbat. Amén. Que debemos estar alegres y contentos, regocijados. Amén. La portada de esta semana comienza diciendo: y serán cuando llegue, y será cuando llegues a la tierra prometida que el Eterno, tu Dios, se va a dar como heredad y la conquiste y se establezca en ella. En esta ocasión voy a centrar realmente la parashá en el versículo 11 de nuestra porción de hoy, del capítulo 26, versículo 11 de esta parashá, donde dice, está escrito: entonces te regocijarás tú con el levita y el forastero que esté en medio de ti por todo el bien que el Eterno, tu Dios, se haya dado a ti y a tu casa. Vamos a sentarnos y estar atentos, ¿verdad? Amén. Como hemos visto, este versículo realmente nos habla de regocijo y alegría. Antes de continuar, vamos a ver la definición adversa de regocijo y alegría. Recuerdo una vez que leyendo un libro me encontré con lo siguiente, lo que dijo el autor de este libro. Dice que hoy por hoy todos sabemos que si tú estás todo el tiempo sentado, y eso va conmigo, realmente, ¿verdad? Todo el día y nunca hace ejercicio, aunque no, yo hago un poquito de ejercicio. Mi esposa puede dar testigo, ¿verdad? Aunque en mi oficina lo hago, pues sí hago. De hecho, si no estuviera flácido, rígido, tieso, caminando como un zombie, ¿verdad? Ustedes ven el chiste que estamos, a pesar de esta edad. Y sea por muchos años, para el bien de todos. Y mientras más severo sea el daño por no hacer ejercicio, es necesario, vas a tener que hacer el ejercicio. ¿A quién no le gustaría estar en óptimas condiciones físicas sin necesidad de hacer ejercicio? Justamente hoy veníamos hablando, mi esposa con nuestro hijo Esteban, estaban hablando de caminar, de hacer la reversa humana. Ella es una influencer en el asunto de hacer ejercicio, pero privadamente, ¿no? Y decía a nuestro hijo que debe hacer ejercicio, pero tampoco puede esforzarse mucho,
sino ir poco a poco, en fin. El punto es hacer ejercicio para que te sientas mejor. Ya que realmente nos gustaría estas últimas condiciones, ya que nos toma mucho tiempo, también esfuerzo en hacer todos estos estiramientos, caminata, hacer pesa, máquina, o sea, para mantenerse en condiciones. ¿A quién le gusta vigilar lo que comen? Pasar de largo todos esos deliciosos dulces en el Shabbat, ¿verdad? Esas tortas que hace mi esposa, el tres leche, que llaman, ya se da cuenta porque tengo ya barriguita, pero Baruch Hashem estamos bien, pero bueno, realmente lo que necesitamos para esto es tener disciplina, más disciplina y mucho más disciplina. Podemos protestar, pero sabemos que debemos hacerlo si queremos estar en buenas condiciones. Debemos decirte que este mismo principio se aplica también a la salud mental. Disciplina, más disciplina. Existen ciertas disciplinas específicas que deben hacer si te quieres sentir seguro, afectuoso y realizado. Y si no practicas esta disciplina, amado, te vas a sentir como enojado, deprimido, resentido, hostil, irritado, amargado, ansioso y todos los demás estados mentales que todos experimentamos de vez en cuando. No hay otra opción, o practicas tu disciplina con la Torah o terminas con dolores emocionales y a veces con enfermedades mentales severas. ¿Cuáles son las disciplinas más importantes que nos mantienen sintiéndonos bien? Bueno, realmente son algunas. Tenemos que ser moderados, pacientes, tener valor, honestidad, fidelidad, lealtad, aceptación de cualquier cosa que está más allá de nuestro control. Y sobre todo mucha alegría. Amén. Cuando se vuelve una persona gruñona, practica continuamente cómo ver el lado negativo de la gente y de las situaciones y los eventos negativos. Así se vuelve una persona gruñona. ¿Cómo se deprime una persona? Practican ser independientes, no independientes, dependientes, pasivos y amargados, dependiendo de muchas cosas.
¿Cómo se vuelve, cómo se vuelve una persona mezquina e intolerante? Practica ser prejuiciosa y condenar a todo lo que esté a su alrededor. Ustedes deben conocer a algunas personas que son así, ¿verdad? Que esto quiere decir que tú eres responsable de cultivar tus cualidades positivas y negativas. El mismo Eterno dijo: te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Vamos a leer de nuevo la cita bíblica. Entonces te regocijarás, te alegrarás tú con el levita y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Eterno, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa. ¿Puedo un chopetito? Veamos ahora cuál es la enseñanza en el día de hoy. Amado, la palabra regocijarás que se utiliza en este pasaje es la palabra hebrea shamach. Esta palabra se traduce en español como regocijar, gozo también. Y de esta palabra voy a tratar hoy esta palabra. Solamente esta palabra. Creo que nos hace mucha falta estar alegre, regocijado en el gozo en nuestra vida. Amén. Porque esta palabra, esta palabra gozo, regocijar, debemos de activarla en nuestra vida. Amén. Hoy por hoy, más que nunca. Amén. Amados, debemos de estar agradecidos y gozosos al Eterno. Amén. Que a pesar de cambiar de actitud, es lo que nos va a salvar de que entremos en un caos espiritual y mental. Una persona que viva con el constante conocimiento de la presencia divina y confiando en el Shaddai, tendrá una vida de constante fidelidad, felicidad y gozo. Amén. Amado, escuchen esto. La felicidad es uno de los objetivos principales que trae consigo el guardar la voluntad de Hashem. Amén. Una persona verdaderamente feliz no permite que su felicidad dependa de factores externos que no pueda controlar. La felicidad no consiste en obtener lo que deseas, sino saber apreciar lo que ya tienes. Amén. El hombre, cuando guarda los mandamientos del Eterno, hace lo correcto. Amén. Y como consecuencia, obviamente tiene las bendiciones, y la más grande bendición es ser feliz. Amén. Este estudio, reflexión que estoy dando hoy, que mucha falta nos hace, que nos haga meditar en lo que tanto anhelamos y donde no hacemos hincapié. Muchas veces pensamos que el tener bienes materiales vamos a ser
o va a hacernos felices. Pero tenemos que darnos cuenta que los bienes por sí solos no traen la felicidad, sino más bien es la capacidad de disfrutarlos lo que nos da la felicidad, sea poco o sea mucho. Eso es lo que nos trae realmente la felicidad. La felicidad, la infelicidad, no es causada por la carencia de bienes materiales, ni tampoco por la gente o las circunstancias las que nos causan el dolor más grande, es nuestra actitud. Eso es lo que nos da, nos produce la falta de felicidad, nos da infelicidad. Dicen nuestros sabios que el hombre valora y aprecia el agua. ¿Cuándo? Cuando tiene sed y cansancio. Cuando el valor del agua. Perfecto, la vemos allí, como estoy viendo en este vaso, pero como si no tengo sed, no la aprecio, no la valoro. El Cristo está en Eclesiastés. Asimismo, a todo hombre a quien Hashem dio riqueza y hacienda y dio también facultad para que coman de ella y tome su parte y goce su trabajo, ese don es bendición. ¿Y además? Creo que voy a tener que leerlo de nuevo para que discernimos bien esta porción de Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Hashem dio riqueza y hacienda y le dio también facultad para que coman de ellas y tomen su parte y goce su trabajo es un don de Dios. Amén. Lo primero que tenemos a mano es considerar que la fidelidad, la felicidad, lo estoy con la asombro de la fidelidad, pero es la felicidad con todo lo que engloba esta palabra, alegría, gozo, felicidad, risa, etc. Se encuentra todo esto englobado, se encuentra en un lugar, en el centro del hombre. Es en su corazón. Toda la felicidad, la risa, lo que te produce gozo, la alegría, eso está en tu corazón. Amén. Ese estado de ánimo es emanado del corazón. La Torah lo dice algo al respecto en Shemot 4:14, dice lo siguiente. Entonces Hashem se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y viéndote se alegrará en su corazón. Amén. Primero Samuel. Y Hannah oró y dijo: mi corazón se regocija en Hashem. Mi cuerno es ensalzado en Hashem. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salud. Salmo 16:9.
se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. Y hay otro salmo que quiero citar, el 104, 15, que dice, y el vino que alegra el corazón. El corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. ¿De qué nos alegramos? Existen muchos motivos que pueden hacernos alegrar. Y digo pueden porque las cosas que pueden alegrar a uno realmente no necesariamente alegran a otros. En nuestro trabajo como consejero, como rabino, regresa, hemos conversado con algunas personas y nos han manifestado que el trabajo que ejecutan les gusta mucho. Y es por eso que alegra el corazón. Ahora, ¿qué dice la Torá acerca de las cosas que nos alegran? Y comeréis allí delante de Hashem, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en que Hashem, tu Dios, tuviera bendecido. Amén. Salmo 19:8 dice: mi voto, los mandamientos de Hashem son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Hashem puro, que alumbra los ojos. Amén. Proverbio: el ungüento y el perfume alegra el corazón, y el amigo al hombre con el cordial consejo. Otro de Proverbio: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me deshonrare. Así como esto, amado, hay tanto, pero muchos pasajes que nos hablan de esa alegría en el corazón. Como hemos visto, que lo importante es que no debemos centrar nuestra felicidad en las cosas, en lo material. Si bien es cierto, las cosas materiales nos dan gozo, alegría, claro que sí, que nos alegra de que llegan y que te regalen o que puedas tener un cajón nuevo, por ejemplo. ¿Verdad? Como dice, pero esta cosa realmente en el transcurso del tiempo va perdiendo, se van acabando. Se acaban esa alegría. Como dicen los sabios, la alegría y la felicidad son el fundamento de la riqueza, pues el que posee dinero como si fuera arena, pero carece de felicidad, merece llamarse pobre. Así es. La alegría y la felicidad son fundamentos de la riqueza, pues el que posee dinero
como si fuera arena, o sea, rico, millonario, pero carece de felicidad, merecen llamarse pobres. Hay muchos ricos pobres. Ya vemos muchos pobres ricos. Nuestra felicidad debe ser un estado mental, centrado en qué, en la esperanza de vida que está en nuestro corazón. Debemos procurar estar siempre felices y contentos, ya que nuestra esperanza es para siempre. Como dice Saúl, está siempre gozoso. Amén. Muchas veces pensamos que las personas que son felices son aquellas que tienen más bienes que nosotros. Aquellos que no han pasado por los problemas que nosotros hemos vivido. Pero a la luz de la Torah, vemos que para ser feliz solo se requiere una sola cosa. Es el ser feliz. ¿No? Porque tú seas feliz. No importa la circunstancia en la que te encuentras en este momento, no importa tu pasado. Tú ahora puedes ser feliz con la decisión, no importando quién eres. Dice la Torah, te alegrará delante de Hashem. Liberín, el capítulo 16, 11 dice, y te alegrarás delante de Hashem, tu Dios, tú y tu hijo, y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviera en tu ciudad, en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que recién tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. ¿Quién está conmigo? Amén. Si has puesto cuidado en este pasaje que acabamos de leer, y lo voy a repetir, y te alegrarás delante de Hashem, tu Dios, tú y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Hashem, tu Dios, hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Amén. Si estás por tu cuidado, este versículo te habrá dado cuenta que primero es un mandamiento alegrarte, estar alegre. Amén. Y segundo, si pones tu confianza en Hashem y guardas su mandamiento, serás prosperado en todo lo que hagas y todo te saldrá bien, dice la Torah. Amén. Salmo 5, 11 dice, y alegrarse han todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú lo defiendes y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Amén. ¿Dónde y cuándo debemos alegrarnos? En la Torah encontramos que hay tiempo para todo.
para cada momento de la vida. Hay un tiempo especial, el cual se pierde, sacamos yo provecho de los acontecimientos que nos suceden. Y hay un pasaje famoso en el capítulo 3 de Eclesiastés que dice que hay tiempo para todo. Amén. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de cuidar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar en luto y tiempo de lanzar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo para recogerla. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de coser, de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Como hemos visto, existe tiempo para todo. Amén. La misma Torah nos insta que no desperdiciemos el tiempo. Amén. Es el tiempo que tenemos en el Olam Hazé, en el tiempo de hoy, es único. No lo vamos a volver a tener. Amén. Así que debemos aprovechar el tiempo de hoy, para amar, sobre todo para tener paz consigo mismo, con tu familia, con todos. Amén. Hay frases de otros sabios que dicen: ¿qué harás de tu vida? ¿Dejará que el tiempo lo decida o lo decidirá con tu propio destino? Está escrito en la Torah: alégrate en las facilidades de Hashem. Amén. No se pierda esta bendición, amado. Amén. Por eso se hizo un taller o una charla con la Rebesa y el Roy y Yahoo, hablando de la fiesta. Es importante que todos hubiesen estado acá para que vieran, conocer a fondo cada fiesta y la alegría que nos produce celebrar esta fiesta. Amén. Ahora que vamos a tener todas las fiestas de este mes que vienen, no perdamos esta gran bendición, amado, de estar alegre en cada fiesta. Amén. Cuando venga con su primicia, traiga su primicia, traiga sus ofrendas aquí, como lo cita la Biblia. Con el asunto del pan, para que podamos merecer el pan, esas primicias también, la entrega al sacerdote y él orará y va a bendecir esa primicia. Amén. Para que se sobreabunde en tu casa, en tu hogar. Amén. Devarim 16:14 dice: te alegrarás en tus fiestas, tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Amén. Vemos que el pueblo celebró con alegría la fiesta de Hashem.
yo me pongo a ver a veces los videos de allá de Israel con esa alegría, con esa desbordante alegría que cuando celebran la fiesta. Los de Saná, bueno, todas las fiestas, Sukkot, esa fiesta tan bonita que nosotros tenemos. Ya que la conoces a profundidad, sé que esta vez este comienzo de esta fiesta la vas a celebrar con mayor regocijo y alegría, porque ya sabes de qué se trata. Esdras, capítulo 6, 2, 22. Y celebraron la fiesta de los panes, hacen 7 días con regocijo, por cuanto Hashem los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Amén. Ahora bien, no solo en la fiesta debemos alegrarnos, sino en cada minuto de nuestra vida. Yo diría que en las altas y en las bajas, y hasta en las subterráneas, si se puede decir, debemos de alegrarnos cuando estamos tocando fondo, amado. Debemos de gozarnos. Sé que después pensar que lo estoy diciendo porque no lo estoy pasando en este momento, pero si tú analizas bien, de qué se avanzará o qué te quitará en un momento de angustia que estés tocando fondo, está triste, está reflexionando, criticando, haciendo todo cosas negativas. De nada te sirve, ni un palmo va a levantar, más bien te vas a hundir más todavía. Si tú tomas las cosas a la reversa, va a ser mejor, porque tú en tu mente, como dice mi esposa, la mente domina el cuerpo y es verdad. Tú envías un mensaje al cerebro y él va a soltar lo que usa la risa de eso, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama. Debemos estar gozosos de que nuestra esperanza, amado, es para siempre. Como dije, estar gozoso siempre. Alegra a tu prójimo. Es importante, amado. El verbo hebreo oculto para alegrarse es lismoja, que proviene de la raíz de la letra shin, men, het. Este verbo y su sustantivo asociado es simcha. Esta palabra lo pronuncia mucho, hermano Abraham, simcha. Ahora vamos a ver la diferencia de los conceptos de alegría y felicidad en la Tanaj. Según la teología judía tradicional, distingue estos dos conceptos principales: bienestar, o sea, simcha, y asrei, mientras que ambas palabras se traducen comúnmente como felicidad y alegría. Ahora, su significado y contexto de uso son distintos. La palabra asrei a menudo se traduce
como bendito, afortunado. Y esto se relaciona con un estado de satisfacción o placer individual. Es la primera palabra del libro, justamente del libro de los Salmos. Dice, Asrei Aish, bendito el hombre, dichoso el hombre, bendito el hombre, el varón. Asrei Ish, Aish. Y la otra palabra es Simcha. Simcha, por el contrario, se refiere casi siempre a una alegría. Esa alegría compartida, esa alegría comunitaria. Es una emoción de memoria social. El regocijo que se siente cuando uno se une con los demás, es una fiesta. Amén. ¿Verdad? Si esa alegría que tú desbordas se contagia al otro y el otro al otro. Ese es Simcha. Este concepto se encuentra en varios contextos bíblicos, como el hombre recién casado, que tiene un año de excepción de servicio militar, para alegrar a la mujer con la que se ha casado. Se está en Devarim 24, versículo 5. Una alegría que no es privada, sino que se proyecta hacia la pareja. Amén. También está el mandamiento, capítulo 26, 11, de Devarim, es un ejemplo fundamental de Simcha, de que el regocijo debe ser compartido con la familia, el levita, el extranjero, y no es un sentimiento que se experimenta en soledad, sino socialmente. Amén. Alegría y felicidad se expresan con palabras hebreas distintas que revelan una diferencia fundamental, como hemos visto. Asrei y Simcha. Esta es una misa, ella es una mitzvah, un mandamiento de Dios. Una de las formas de amar a nuestro prójimo es animarlo, alegrarlo, mostrándole el camino de Hashem, de las bendiciones que para él y para los suyos. Existen muchas formas de alegrar a nuestro prójimo. La Torá nos da un ejemplo como hacerlo. Sabemos que nuestro prójimo más cercano, ¿quién es? Nuestra familia. Amén. Ustedes son nuestra familia. Amén. Entonces, alegremos nuestra familia siendo mejores como personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Amén. Como cambiar de carácter. Amén. Yo sé que es un proceso, porque el carácter es algo complicado, pero no difícil. Se puede cambiar. Amén. Y cambiar totalmente, pero no es fácil realmente. Pero sí es mejor, por lo menos en cinco cositas. Tú la vas a elegir, tú la eliges, pues es mejor en esto, en esto, en esto y en esto. Y vas a ver que cuando nos esforzamos,
en ser mejores, en alegrar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia y eventualmente a nuestro prójimo. Está escrito que en el proverbio dice, y el hijo sabio alegra al padre. Amén. Y el hijo necio es tristeza de su madre. No sé que ninguno de nosotros como hijos quejamos, mi amor, ser necio para no dar tristeza a nuestros padres, a nuestra madre. Y hablando de Ibrahim, capítulo 24, 5, que dice, cuando tomáis alguna mujer nueva, no saldrá a la guerra y en ninguna cosa se ocupará y estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Amén. Algo que es muy importante, amado, señalar es que tenemos que aprender a identificar los estados de ánimo de nuestro prójimo. Nosotros como hombres casados, más aún saber el estado de ánimo en que se encuentra nuestra esposa. En verdad, a veces somos medio despistados y no nos damos cuenta. Y entonces no nos explicamos por qué motivo nuestra esposa anda de mal humor. Debemos a veces tenemos que ser como Mandrake. Pero identificar si está alegre, triste, cansado, golpeado, etc. Romanos 12, 15 nos dice gozado con lo que se gozan, llorar con lo que llora. Amén. No debemos de alegrarnos hay cosas que no debemos alegrarnos. Así como hay cosas que nos alegran en la vida y que no son y que son permitidas, también hay cosas en las cuales no debemos alegrarnos. Les voy a dar algún ejemplo. Y citando la palabra, cito Proverbios 24, 17, dice, no te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de sus enemigos. En el transcurso de nuestra vida hemos visto personas que realmente hacen fiesta por la caída y los tropiezos de otras personas. Aunque aquí habla de tu enemigo, que lo pone más difícil todavía. Porque si es tu enemigo, es porque se ha hecho daño, así. Por eso hay una diferencia, un alejamiento, porque es un enemigo, porque se ha hecho daño. De que si él cae, dice la palabra, que no debemos alegrarnos. Sin embargo, gente creyentes se alegran por la caída de otro hermano. Hoy, Baruch Hashem, ve que mi hijo Esteban, el viejo, se mudó la petición mía por las personas que están en este momento apartadas. Amén. Y la verdad es que
a mí no me llega, a pesar de que pase eso. Todo lo contrario, me entristece ver personas en esa situación. Así debe ser tú también. No te alegres de que alguien haya caído. Para que yo te dije. Yo dije, el juicio es de Dios, no tuyo. Lucas 20 dice, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos que vuestro nombre está escrito en el cielo. Amén. Conclusión, amado. Como dice, a fin ya vas a terminar. Pero voy a hacer con hacer el tema. Conclusión, y se me ahora más. Amado, si en este momento no estás disfrutando cada minuto de tu vida, si estás en problemas, tribulaciones, recuerda que está escrito, de cierto, digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Sin embargo, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo, alegría. Porque dice el profeta que no hay nada mejor que los hombres disfruten lo que hacen. Porque no importa a qué te dediques, cuál sea tu profesión, si lo que haces lo haces para el Señor, tendrás gozo en tu corazón. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 22. Así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vean lo que ha de ser después de él? Y para finalizar, esta pareja le dejo la palabra de Rabí Saúl en 2 Corintios 13:11. Para terminar, hermano, deseo que vivan felices. Amén. Y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Amén. Amado, salúdese uno al otro, ustedes, y bendiga a su hermano que está a su lado. Dígale algo. Ahora, yo quiero bendecir a ustedes. Pónganse el pie para darle la lección arónica. Vamos a poner el pie. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Adonai haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y poner mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Amén. Shalom, amado. Shalom. Dando las gracias a todos ustedes, su paciencia y también dando saludos a nuestras hijas, a tu Mirandino, Maracaibo, Turba, La Guaira y próximamente en Guarina, en Guachile.
A todos ellos, muchas bendiciones también. Chao, Salón.